Agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu cuidado. Gracias, Padre. Gracias por tu hija. Gracias, Señor, porque instrumento es tuya para esta mañana a nuestras vidas, Señor. Hablará de las maravillas y las grandes cosas que tú has hecho, Señor. Aunque sabemos que en las escrituras Jesús hacía milagros y decía que no lo contara, no se los digas a nadie, pero ¿cómo callar un corazón agradecido? ¿Cómo callar un hombre, una mujer, ser agradecido de ver cómo tú has obrado? Así es la boca de tu hija, Señor. Ella no puede callar las maravillas de las cosas que tú haces para con su vida. Te pido, Padre, que le dé fluidez para que ella pueda contar tu testimonio, para que otros seamos edificados. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda gracias eh, por invitarme a traer este testimonio de vida. Le decía a mi hermana Meli esta mañana que me ayudara a llevar cómo hacerlo, de verdad, porque es como un sancocho con mango, como decimos en mi país, República Dominicana. Como todos saben, soy dominicana de pura cepa. eh, Soy de una ciudad de República Dominicana que se llama Baní y mi campo se llama Las Varillas. Soy hija, mis papás aún viven juntos, somos 6 hermanos, soy la cuarta de ellos. Nunca me imaginé ser una cristiana, o sea, cristiana porque entendí que Jesús es la puerta, no porque nací católica, porque todo en República Dominicana, si no eres de otra religión, eres católica. Al lado de mi casa había una señora que tenía una iglesia, en mi campo solo habían esas iglesias que eran católicas, pues para mí era normal ser católica, ir a la misa, como estaba muy cerquita de mi casa, iba, ver las imágenes, todo eso, que si la patrona Altagracia, todo eso para mí era algo muy normal hacerlo. O sea, me hablaban que si yo era cristiana, claro, sí, yo soy hija de Cristo, o sea, todos somos cristianos porque todos salimos de ahí. Entonces, esas son las excusas que nosotros ponemos hasta que no conocemos la verdad, porque la Biblia dice, conoce la verdad y ella te hará libre. Eh, Conocí a Jesús específicamente en la Semana Santa. Era una semana muy solemne en mi país, que no se prendía radio, solo veíamos la Pasión de Cristo. Era muy niña, se comía mucho. El Viernes Santo no se podía hacer nada en la casa, nada, 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 solo cocinar. Todas las cosas que eran muy fuertes se tenían que hacer el día antes del jueves, se limpiaba. Bueno, el punto es que conocí a Jesús en Semana Santa, veía la Pasión de Cristo. Perfecto. Luego de todo eso, nada, las imágenes, todo normal, todo el mundo tenía imágenes, era normal. Me acuerdo que mi abuela tenía una imagen que nunca se me ha salido de mi mente, que era un cuadro que estaba en su sala, que tenía una oreja, de lo que me acuerdo en realidad, mi hermana me dice que eran 3 cosas, pero yo me acuerdo de 2, y era que había como la oreja que decía, Dios todo lo oye, y había unos ojos que decía, Dios todo lo ve. Eso es lo que yo me acuerdo. En fin, era que era muy normal tener las imágenes, eso no era nada, prenderle una vela, nada, el rosario, eso no era nada, presinarte, no, eso era lo normal, lo que me enseñaron. Entonces, ¿qué pasa? Después pasó, ¿verdad? Desde niña, que yo me acuerdo, desde que yo me acuerdo, siempre he tenido un carácter muy fuerte, o sea, carácter es como que muy decidida desde niña, siempre he sido así. Entonces, yo tengo una tía que hija de una tía mía, pero como su primera hija, la primera nieta de mi abuela, se crió junto con mi mamá. Y yo le digo, tía, el punto es que ella, cuando iba a mi campo, yo no me juntaba con muchos niños, o sea, yo era así, muy diferente. Es lo que yo me acuerdo. Entonces, ella me acuerdo que cuando ella iba al campo, que ella era grande y todo y eso, ella me puso un nombre, porque como yo era tan diferente, ella me puso Diabla Albania, que hoy yo, hace tiempo, renuncié a ese nombre, pero entiendo que ella no lo hacía con malicia, pero sabemos que nuestro adversario es malicioso.
El punto es que después pasó todo el tiempo, bueno, vino un ciclón que se llamó Ciclón David, tiene, creo que son 43, 42 años. Yo tenía 12 años cuando pasó ese ciclón. Nosotros en ese tiempo Dios salvó mi vida y la de toda mi familia y la de todas las personas que estaban en el campo, porque vino el ciclón David, se llevó todo, destruyó todas las casas, pero había una presa que los dominicanos conocen que se llama la presa de Valdesia. Esa presa se desbordó, ya era de noche, todos estábamos mojados, no teníamos casa, pero hubo un punto donde había niños, todo, había una casa donde mi tía, que ella tenía una casa, todo eran de zinc, pero su casa tenía en mi país le dicen como el plato, era la única de cemento que había y ahí estábamos todos. Y en un punto estábamos, nadie se quería seguir mojando, en un punto tiraron a mi mamá afuera, ella sale y escuchó a alguien que voceaba que venía la presa. El hombre estaba en un alto y pudo ver cómo venía la presa acabando, nadie escuchaba. En fin, es que yo agarré a uno de mis hermanos y corrimos hasta una loma. Dios salvó nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a ese punto ahí arriba, pudimos mirar abajo y era un brazo de mal que había, que se llevó todo. Y nosotros conocemos historia en nuestro país que gente murieron todos porque el río lo arrastró. Dios me salvó de esa, tenía 12 años. Luego de ahí, nosotros amanecimos que el techo de nosotros era el cielo, no había casa y lloviendo. Al otro día todos sabíamos dónde estaban nuestras casas por seña. Fuimos a nuestras casas. Solo quedó una habitación con una pared le cayó encima. Ya mi papá estaba agrandando la casa, éramos 6 muchachos y mi mamá y mi papá, y habían 2 habitaciones. Bueno, ya ustedes saben el lío que había ahí. El punto es que había un señor que él me decía la guapita, porque yo era así. Y yo le dije, él se llama Rafael, ya él murió y no había casa ni nada. Entonces estábamos hablando y yo le dije, pero Rafael, vamos a hacer una casa. Y hicimos la casa. Y hasta el día de hoy era a la orilla de un canal, se llama el canal Malcoa Cabral, que lleva agua mucho el sur, llega bien lejos ese canal que comienza allá arriba en la presa de Valdesia. El punto es que todavía ahí vive gente. De esa primera casa que nosotros hicimos, todo el mundo hizo, le decían como casucha, porque éramos damnificados. No pudimos ir a ninguna iglesia, a ninguna parte, porque no había nada. Bueno, entonces, después de ahí, pues mi tía, esa que me decía de hablar Albania, me llevó para San Pedro de Macorís, porque ella era, para otro pueblo, ella era muy afín conmigo. Entonces ella me llevó para su pueblo. Y entonces yo tenía 12 años y yo era la dueña de la casa, porque ella se iba a trabajar, no había nevera, no había nada. Entonces yo aprendí con ella decía, tú eres la dueña. Yo hacía todo en la casa, 12 años. Tenía un hijo que yo era como su mamá. Entonces él me respetaba a mí y a su mamá no la respetaba. El punto es que crecí, pues mi tía me llevaba a la iglesia católica los domingos en la tarde, tú sabes, nos llevaba a la misa y después nos llevaba a comer pizza. Después mi tía trabajaba, no me llevaba para la iglesia y yo me iba entonces sola a la misa de las 7 de la mañana. Yo me concentraba en el Cristo crucificado solamente. Bien, yo sentía mucha paz. Yo tenía en esos tiempos unos 16 años, 15 años, así. El punto es que después, pues seguí por la escuela, todo, yo le estoy haciendo un recuento para que ustedes vean más o menos esa trayectoria de esta niña que tiene un carácter tan fuerte, pero desde niña he sido así. Entonces, como le decía mi hermana Almida, mi nombre significa águila. Mi mamá me puso ese nombre y no sabía lo que me estaba poniendo. Entonces, yo siempre viví como un águila. O sea, viví como un águila, como media sola, el águila porque no todos se parecían a mí. Y mis 6 hermanos, todos somos diferentes. Son 3 hembras y 3 varones. El punto es que, pues nada, bueno, terminé mi escuela, todo, y yo fui para la escuela de belleza en el 1989. Yo fui a hacer ese curso porque mi tía era maestra ahí. En el 89, pues fui, allá me encontré una maestra de belleza muy fuerte.
Mi primer examen, yo sentía que yo tenía un 100 y había un 98. Entonces, cuando ella corrige los exámenes, nos da los exámenes y yo veo la nota y la miro y le doy una mirada que ya tú sabes. Y ella dijo, para todo, dijo, esta escuela aquí en este curso mando yo. Y el que no puede estar, la puerta es grande y se sale. Yo entendí que era para mí. Yo dije, la ley del huevo y la piedra. Yo me entendí el mensaje. Pues para no cansarle el cuento el año entero, ¿verdad? Yo entendí y daban un primer lugar en mi escuela. Pues nada, había muchas buenas. Yo dije, si no soy la primera, no voy a ser la última. Entonces, pues el primer lugar se tuvo que disputar entre cómo tú eras, porque éramos buenas todas haciendo pelo. Entonces, había algo diferente en mí, que era que a mí me gustaba ayudar, que era diferente a las otras. Yo ayudaba a mi compañera, todo y esto, tenía clientes que venían. El punto es que mi maestra me dio el primer lugar a mí. Y yo me tuve que parar en nombre de todo el curso a buscar el diploma. Pues entonces mi maestra, yo fui su última promoción. Ella salía de la escuela. Yo me gradué en el 89 y en el 90 ya yo era maestra. Yo vine a ser ayudante de la que era ayudante de ella. Todo el mundo me recomendó y si me dieron, me nombraron. Ya estoy en el 90, comencé a dar clase y todo eso. Entonces, nada, luego yo quería irme para mi pueblo de nuevamente y allá hablé una mentira de lo que Dios me ha liberado, de mentira, ¿verdad? Le dije que yo me hacía falta mucho mi familia, que yo me quería ir, que por favor me trasladaran para Baní, porque había una escuela vocacional en Baní. Yo estudié en la escuela vocacional de San Pedro de Macorís. Allá en San Pedro de Macorís yo me sentía que yo era macorizana, yo no era banileja, porque ya desde los 12 años estoy allá, era otra costumbre y todo eso. El punto es que yo llego y cuando yo llego, yo era ayudante en San Pedro de Macorís, pero cuando me mandan para Baní, me mandan como maestra. Yo era la número 1 y yo tenía 23 años, 22 años. Pero ¿qué pasa? Que yo llevo, porque no había ni maestra ni ayudante en el curso, me mandaron. Ya el curso se estaba terminando, pero fui muy buena alumna y aprendí mucho de mi maestra. Y yo la tenía en mi cabeza a ella. Cuando me llevaron allá, pues yo lo que hice fue, es como una copia de lo que ella me enseñó, yo enseñé a mis alumnas. Cuando yo llegué, todas me veían que yo era muy joven y todas querían, dije, no, 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 no. Yo usé las mismas palabras que usó mi maestra. Aquí se acomodan y la puerta es grande y la que no puede estar se tiene que ir. Había mucho desastre. El director pensaba, él me dijo, tú eres muy joven para sacar este curso a flote. Y yo le dije, bueno, vamos a darle para allá, yo no sé. En fin, que yo tenía ese carácter y lo logramos. Al final lo logramos, pues nada. A partir de ahí, mi vida parte del 93 comenzó un desastre. Ahí entonces Dios vuelve y mete su mano para mí, me sanó, me salvó. Porque yo trabajaba mucho, yo trabajaba en la escuela, yo trabajaba, que era en Baní, las que son dominicanas saben la distancia que hay de Baní a la capital, y yo iba. El punto aquí es que yo casi no comía, yo estaba muy flaca, y yo me enfermé. Como le dije ahorita, era muy natural tener imágenes, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo estaba muy mal estaba. Y yo seguía en la escuela dando clases. Ya estamos hablando que estoy en el 93. Ya estoy. Entonces pasa que yo tenía una alumna que era esposa de un primo mío. Ella estaba ahí, una señora, eran todas más grandes que yo siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo había comprado una imagen, yo le dije a ella, ay, yo siento que yo mientras no bautice, porque se bautizaban, oigan eso, se bautizaban las imágenes. Yo siento que hasta que yo no bautice esas imágenes, yo no me voy a sanar. Entonces, yo vine y hice así, me fui a la casa ese día, llamé a mi tía, busqué unas imágenes, no sabían la que eran, se bautizaron, buscamos otra persona, esa muchacha fue conmigo para la casa. ¿Y qué pasa? Que se hizo todo eso, ese ritual, y yo me fui a acostar. Yo me acosté, yo no soñé, yo no dormí, nada.
Pero en ese momento yo dije, no, yo tengo que irme para San Pedro de Macorís. Mi tía era enfermera y yo dije, yo me tengo que ir para allá porque yo era ella era como mi mamá. Cuando yo no pude llevar ropa, yo no pude hacer nada, yo me estaba muriendo. De verdad que me daban una fiebre horrible. Cuando yo llegué allá, eh, ella me dijo, pero ¿qué te pasa? Y de una me llevó al médico, que ella estaba en el mismo hospital y yo llegué hasta el hospital. Ella me llevó al médico internista. Cuando el médico me vio, a mí no me dijeron nada. Yo sé que yo bajé, yo estaba tan cansada, yo esperando que el doctor me atendiera, yo bajé la cabeza y salió como un chorro de agua por mi nariz. Entonces, yo sé que él habló con ella, me sacaron del cuarto cuando él me examinó y él le dijo tantas cosas a ella que ella esa noche no pudo dormir, cuidándome a mí, porque yo tenía los pulmones llenos de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que ella me puso almohada, el doctor le dijo, ella, ponle almohada alta. Yo sé que ella me puso muy almohada alta y todo y eso. Y al otro día fuimos a la neumóloga. Se llama Solange Peralta, tremenda mujer de Dios. Wow, qué tremenda. Ella me examinó y nada, me dejaron interno. Pues le cuento que a mí me sacaban un líquido que era por la espalda, no era como una máquina, sino era una aguja muy grande, pero yo estaba tan flaca que los huesos se me veían, me ponían de espalda. El punto aquí es que yo duré interna todo ese tiempo, en el 1993, pues obvio, dejé la escuela con mi ayudante. Entonces, mi tía me atendió muy bien. Después mi tía me cuenta que yo me iba a morir, que ella le dijo a la doctora, porque mi tía enfermera veía mi condición, doctora, ella le preguntó, doctora, ¿ella se va a morir? Y la doctora le dijo, no, ella se iba a morir, pero ya no, ella está aquí en mis manos. Y de verdad que fue un proceso, fueron 3 meses a lo que yo volví a la escuela. Entonces le estoy hablando que yo tengo un carácter, estoy enferma, tengo pasando por muchas situaciones, preocupada por mi trabajo y todo y eso. Vuelvo a la escuela 3 meses después. Yo evalúo a todas mis alumnas. Eran 52, porque mi ayudante, ella lo hacía, pero ya yo tenía otra convicción. En punto era que cuando la evalúo habían 12 que no pasaban la prueba porque al final del año venía la Secretaría de Educación a hacer un examen a las muchachas para poderle darle un diploma. Yo la preparaba como me prepararon a mí, yo la preparaba a ella. O sea, todas pasaban su examen cuando venía la Secretaría de Educación. Esas 12 mujeres que yo saqué hicieron que yo me fuera de la escuela, porque era una escuela militar. Entonces, el comandante, los papás dijeron que no podían sacar a sus hijas de la escuela así. Yo le decía, es que ellas no van a estar preparadas, porque el examen es antes del fin del año, de septiembre, octubre, ellas no van a estar preparadas, porque no saben nada. No, los papás, no, digo, que vengan el próximo año, y aquí la esperamos. No, pues, ok, se levantó, bueno, los papás y el comandante, un teniente coronel. Yo no era militar, pero me tenía que sujetar. Entonces, él me dijo que las mujeres, que ellas iban a volver. Yo le dije, bueno, pues si ellas vuelven, yo me voy. Nadie me creía. Nadie me creía. Volvieron las mujeres. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Yo me fui. No renuncié, no hice nada. Ustedes pueden creer que eso a mí me persiguió. O sea, yo me sentía, porque yo adoraba, me encantaba mi trabajo. Eh, y eso a mí me persiguió hasta, ustedes se acuerdan el primer encuentro de Icumín, bueno, yo estaba ahí, ahí conocí la pastora Oceanía, muchas mandaron su mensaje, que fue en la iglesia de la pastora Kenia de Mil y todo eso. En ese tiempo, ya yo era cristiana en ese tiempo, pues obvio. Entonces yo tuve que ir a la escuela. Yo fui a la escuela no como maestra, sino como estudiante. El Señor me mandó como estudiante, porque yo salí muy altiva de ahí, así. Pero una cosa, que yo tenía que entregar las propiedades que habían adentro, se hace un inventario, y cuando yo volví,
es como que si no volviera, porque yo fui muy altiva. Yo le dije de todo. Y yo le dije a ellos que si yo me había llevado los rolos, los secadores o todo y eso, para que me estuvieran buscando hasta con militares. Entonces yo viví en Baní y yo me fui para San Pedro otra vez. El punto es que ya que fui, comencé a trabajar. El punto es que después de eso, yo me fui y de ahí entonces yo salgo fuera del país. ¿Qué pasa? Yo estaba pasando por una situación muy difícil, pero por mi carácter que yo tengo, entonces eso no me tumbó. Y hay que tener tanto cuidado con las palabras. Es lo que he aprendido en Cristo, ¿verdad? Que nosotros, el dominicano, habla mucho disparate, sin entendimiento. Y yo sé que Dios nos va a perdonar de lo que no sabemos, pero a mí, como yo me iba a morir, ¿verdad? Y mi mamá tenía 5 hijos más, yo dije, yo quiero un hijo, porque yo le dije a mi mamá, si yo me hubiese muerto, usted se había consolado como con sus otros 5 hijos, pero si yo tengo un hijo, ¿dónde encuentra su mamá? Y fue como cuando, fue de lo que yo me agarré como para seguir impulsada, ¿verdad? Y cuando yo, bueno, en San Pedro de Macorís, mucha gente tiene familia en San Martín, y entonces ella, una amiga mía me consiguió una carta, me buscaron una visa y me fui a San Martín. Yo, la persona que yo me iba para San Martín, se fue del país. ¿Qué pasa? Mira lo que hace Dios. Yo dije, ay, Dios mío, Señor. Mi tía tenía una amiga que le dijo, oh, mira, Albania es estilista, si tú necesitas una gente para trabajar, déjale saber, bueno, te consigan la visa y todo. ¿Qué pasa? Que esa señora, yo tenía mi visa, ya todo, yo la había buscado, se iba a vencer, dame era 15 días que te daban. Y esa señora llamó a mi tía, que había una señora en San Martín buscando a un estilista que ella le iba a hacer los papeles. Y mi tía le dijo, pero Albania está ready para irse. Y ella dijo, ¿qué? Sí, esa señora me recibió en el aeropuerto. Yo no la conocía, yo trabajaba con ella no me pagaba, pues yo vivía en su casa. Se armó un sancocho con mango, pero el punto que yo le quiero decir a ustedes es que cuando yo salí de República Dominicana, yo le dije a mi mamá, mire, me voy sola, pero así ya ustedes saben, me voy sola, pero sola no regreso. Yo voy a tener un hijo, aunque sea de un perro de la esquina. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Apareció el perro de la esquina. Se cumplió la palabra. Y mi hija nació en el 1995. O sea, leí todo este recuento para que ustedes vean. Yo dije, Dios mío, hoy de cuánta palabra tengo yo que arrepentirme. Apareció el perro de la esquina. Bueno, en San Martín, ya tú sabes, tuve mi hija, uva. Después, en San Martín, yo conseguí una visa. Ya estaba embarazada de mi segundo hijo, un varón. Conseguí mi visa, me fui a St. Thomas. Una visa St. Thomas es americano. Pues allá el otro hijo mío nació en San Tomás. Una nació en San Martín y otro en San Tomás. El punto es que mi hija, esa hija primero que yo tuve, ¿verdad? Dios la usó. Porque recuérdense que le digo que vengo de católica, de imágenes, de todo y eso. Pero mi hija fue la que hizo un pacto con Dios. Los papás oran para que los hijos vengan a Cristo. Y mi hija oró para que yo venga a Cristo. Yo a ella la vivía, mi hermana, tengo una hermana que yo digo que donde ella pone los pies, yo pongo la boca, porque después ya ustedes se pueden imaginar que tuve mis hijos, mi aire que yo tenía, ¿verdad? Muchas cosas que había pasado me hacían mucho más dura, más fuerte, intolerante, agresiva. O sea, yo ni necesitaba a nadie. Pues me tocó, como dicen en República Dominicana, guayar la yuca porque me separé con 2 hijos. Mi hermana me ayudó tremendamente. Yo era como el papá y ella la mamá. Ellos vivían en República Dominicana mientras yo trabajaba. Se criaron juntos ellos dos. Después yo, pues obvio, llego a San Tomás, consigo mi residencia. Y iba cada 3 meses a República Dominicana hasta que pude traerlo. Pues el punto es que mi hija hizo un pacto con Dios. Ella cuando viene a Estados Unidos,
se encuentra que su mamá es muy fuerte. Pues yo la quiero tener bien de eso, no la quiero que se junte con todo el mundo porque estoy entendiendo cómo este país. El punto es que ella viene siendo católica y me dice que donde hay una iglesia ella quería ir, ella va. Pero ¿qué pasa? Dios siempre tiene ese plan. Ella me dice, yo me la traía los sábados para el salón de belleza porque entonces también pues compré mi propio negocio con una amiga. Eso es como otro testimonio, ¿verdad? De cómo yo compré el negocio en el 2001, de la persona con la que me dio empleo, cómo yo me comporté con ella por mi forma, que no le aguantaba nada a nadie. O sea, yo hacía mi trabajo muy de eso, pero no me con J, como dicen los dominicanos, que los dominicanos van a entender lo que les quiero decir. El punto es que yo le hago el pelo a una señora que ella tenía una iglesia, ella era la líder, me tocó a mí, ella oró para que si ese era el salón de belleza para hacerle su pelo una noche antes, sea en ese lugar. Pues nada, ella era una ministra de Dios y yo le hacía su pelo. Entonces yo mandaba a mi hija los sábados con ella. Mi hija le contaba tantas cosas de mí y ella me la contaba. Yo le decía, ustedes me lo contaba para que yo supiera cómo lidiar con ellos. Pues entonces a esa iglesia iba mi hijo, y ella no iba a la católica, iba mi hijo y iba mi hija. Pues mi hija hizo un pacto con el Señor para que su mamá fuera cristiana. Y yo ni sabía nada, porque yo conocía al Dios que me convenía a mí. Nunca imaginé que yo iba a ser cristiana. Dios mandaba personas, hubo una amiga mía que trabajaba conmigo, que era una mujer cristiana, pero a mí no me importaba. El salón es mío y yo pongo mi bachata, tú te aguantas. En fin, todas esas cosas hasta que un día el Señor dijo, bueno, hasta aquí, me acuerdo que aquí yo tenía, ya esa líder se iba, yo colaboraba en la iglesia y todo, y pum, pum, pam, y nada, pero yo no me convertía, nada. En fin, que yo no sabía que había una palabra gravitando de que mi hija había hecho un pacto con Dios. Entonces, nada, después de eso también otro testimonio es que me casé, Dios me dio la otra oportunidad, me casé, ese otro testimonio por allá, ¿verdad? eh, Dios me da la oportunidad, yo siendo bien mundana, Dios me escuchó, le pedí al Señor un esposo, lo mandó, pero no supe reconocer que era Dios, porque como yo era, ¿verdad? Y que muy humilde y todo y eso, era muy porque yo ganaba mi dinero y todo y eso, y acá y allá, salí aquí. Pero cuando yo me casé, bueno, pues ya me casé, estoy tranquila. El hombre República Dominicana, como le digo, es como otro testimonio porque es otra cosa para allá. El punto es que quiero enfocarme en lo que Dios ha hecho en mi vida, porque mi hija le pidió al Señor por mí. Entonces yo le pido, o sea, muchas veces uno ve que los hijos andan en diferentes cosas, pero Dios está trabajando con ellos, Dios lo hace como Él quiere. El punto es que mi hija, yo no sabía nada. Entonces, esos líderes, yo salgo embarazada. A mis 45 años de ese esposo, salgo embarazada. Él no tiene hijos. Yo no quería tener hijos ni del presidente. Mira, a mí que nadie me hable de eso, que ya yo crié dos. Entonces, yo no quería, pero yo a 45 años salgo embarazada. Y yo tuve unos sangrados. Y yo en la iglesia, esta gente me amaba muchísimo. Y yo me acuerdo que yo le dije al Señor, Padre, hice un pacto con Dios por mi hijo para que, porque naciera bien. Yo tenía 45 años. El punto es que cuando el niño nace, yo no me he convertido, pero ¿qué pasa? Yo lo presento en la iglesia. Yo no lo bauticé en ninguna otra iglesia, sino yo fui lo presenté al Padre en esa iglesia antes del niño tener un mes. Fui lo presenté. Ahí yo invité a unas cuantas personas que fueran. Entonces, había una hija de una comadre mía que yo la invité. Ella es esposa del que era mi esposo. Entonces, ella vio la presentación del niño. Qué hermoso fue. Muy hermoso. Ella pasa el tiempo y sale embarazada. Y ella me dice a mí, cuando la niña nace y todo y esto, ya mi niño tenía casi 2 años. Cuando ella me dice que quiere que yo sea la madrina de la niña, yo le dije, sí, usted, y yo la quiero presentar como usted presentó a su niño.
no las quiero bautizar. Ellos son dominicanos, pero con pasaporte europeo. Entonces aquí en Estados Unidos ellos eran ilegal, estaban pasando por diferentes situaciones y se tenían que ir. En la iglesia donde iban mis hijos, ya los líderes ya no estaban, los líderes que eran de mi hija, ya vinieron unos nuevos. Y yo le dije que por favor, si podían presentar la niña, porque ellos se tenían que ir. Ellos me dijeron que no, que ellos no podían porque ella no se congregaba en la iglesia. Pero yo me congregaba a veces para que ustedes vean cómo es. Cada líder es diferente. El punto es que mi amiga que trabajaba conmigo, ella cristiana, yo le pedí a ella que por favor que le preguntara a su pastora, porque la otra muchacha buscamos por todos lados, ella buscó por católica, por todos lados, porque se tenían que ir para Europa y si, no iban a volver, al punto no han vuelto, han pasado casi 9 años. Entonces ella le dijo, yo busqué por todos lados, y si yo no la bautizamos, pues no lo voy a hacer. El punto es que Dios usó esto para traerme hacia él. Esta pastora dijo un miércoles, claro que sí, que yo la presento. Yo no sé lo que Dios quiere con esa niña. Eso fue un miércoles y el domingo presentamos la niña. ¿Qué ustedes pueden creer? Que ya fui para la iglesia, Dios me da una palabra, todo, presentamos la niña. Yo seguí yendo a la iglesia por agradecimiento, porque me hicieron un favor muy grande y yo no quería ir y no volver. Pero el punto es que Dios usó esto. Yo seguí yendo, me quedé hasta el sol de hoy. Cuando me preguntaron que si yo me quería bautizar, yo le dije, pero yo me siento bautizada ya. Entonces, nada, me dieron para trabajar en la iglesia, en esa iglesia, ¿verdad? Me pusieron, pues, yo era la encargada de los eventos y todo y eso, pero con este carácter, ya ustedes saben, tengo un esposo, tengo unos hijos, tengo un niño pequeño, pero yo me volqué todo para la iglesia. Me volqué todo para la iglesia. El punto es que cuando yo vengo aquí, yo me bautizo todo y esto, como contaba en nuestro retiro, que yo decía que me iba con esa iglesia para el cielo porque ellos me acogieron y yo pensaba que yo no tenía problema, que yo estaba bien, yo no había matado a nadie. Pero entonces, cuando yo estoy dentro de esta iglesia, pues mi hija se fue para la universidad, pues mi hija como dicen nosotros, bueno, cogió un camino equivocado. Pero ya yo estoy en la iglesia, mira cómo es Dios. Ella coge este camino equivocado y yo siento que a mí se me fue todo. Entonces el punto es que en esta iglesia me ayudaron y el Señor me dio una palabra. Era como que cuando yo vine a Cristo, yo estaba tan sensible que yo podía sentir cuando Dios me hablaba. Entonces, a través de mi pastora, yo me sentía tan mal porque mi hija se fue. Yo le di un ultimátum, o sea, o tú te alineas o te tienes que ir. Ella prefirió irse de la casa. El punto es que Dios me da una palabra y me dice que ella va a volver como el hijo pródigo. Pero yo no veía forma, ella estaba demasiado altiva. Una cosa impresionante, pero tremendo. Y aquí luchando para que ella vuelva. Pues el punto es que cuando ella vuelve, ¿verdad? Yo me acuerdo, cuando ella vuelve, porque Dios me dijo, suéltala. Incluso yo un día le dije, Dios me dio una palabra, le invité a comer, vamos a arreglar esto. Me dijo que no iba a volver. Y yo cogí mi Biblia y yo le dije, tú vas a volver. Dios me dio palabra que tú vuelves como el hijo pródigo. No, yo no voy a volver. Te dijo que sí. Yo le dije, aunque tú estés muerta, perdón, aunque yo esté muerta, tú vas a volver, porque que Dios no sé, la palabra de Dios no va para el piso y tú tengas una tormenta ahora mismo y yo me salgo de tu tormenta y de lo que quede, pues entonces nosotros vamos a hacer algo. En mi iglesia hicieron una vigilia cuando todo pasó un debacle en su vida y yo le dije a ella que si ella quería que Dios le entrara para la casa a la buena o a la mala. El punto es que yo nunca tampoco pude sacar nada de ella de mi casa. Yo tenía una rabia tan grande que yo quería sacarlo todo de mi casa. Pero Dios me dijo, no, nunca pude sacar nada, nunca. Y cuando ella volvió, entonces ella volvió y todo estaba intacto. Pero comenzó la otra batalla, porque cuando ella regresa, ella no sabía que estaba embarazada.
Ya usted se puede imaginar, porque por eso mismo fue que yo le dije que se tenía que urinar y todo y eso. El punto es que hoy tengo una gemela que son mellizas y ella volvió a Cristo, ¿verdad? Hoy está casada con un muchacho cristiano también, pero fue una batalla muy fuerte. Pero entonces, cuando Dios le recuerda a ella, tú y yo hicimos un pacto y aquí está tu mamá. ¿Dónde tú estás? Porque tu mamá es una mujer cristiana, mírala aquí donde está. Entonces yo siempre cuando vine a Cristo he sido como era afuera, soy aquí. Entonces yo he comenzado a leer la palabra en mi iglesia, mucha palabra, estudiando la palabra. Y hay un versículo, una parte que es la que yo me tengo que repetir siempre, porque yo me fui de la iglesia donde yo estaba. Ayer mi hermana Julia predicaba y decía que somos ejército del Señor. Y si tú te sales de un batallón, te tiene que entrar en el otro. Entonces eso me trajo ayer, digo, wow, Señor, qué tremendo. Porque yo me fui de aquel batallón donde yo era del, como decía ella, del frente de batalla. Yo andaba con mi pastora para arriba y para abajo y todo y eso. Pasaron cosas, era una mujer también muy fuerte, como mi maestra de belleza, que me alineó donde tenía que ser y había que tener ese respeto por ese manto pastoral. Entonces hay un versículo donde yo siempre me lo tengo que repetir, porque es el carácter que Dios me dio. Incluso en este retiro, el Señor me habló y me dijo, ya no te acuse más por tu carácter. Tú eres una mujer muy dulce, pero eso, o sea, hay cosas que tú la tienes. Aprendí también con la cuñada de la pastora Oceanía que uno no desaprende. Lo que tú aprendes no lo puedes desaprender. Tú haces otras cosas y eso queda como debajo. O sea, tú no desaprendes. Y yo entendí que hay muchas cosas de las que Dios puso en mí, porque Dios fue que me llamó. O sea, usó de una forma, no me morí en todas estas situaciones porque Dios, yo entiendo, wow, Señor, pero qué benevolioso hace usted conmigo. Que yo no he muerto, era que había un propósito para cumplirse en mi vida, en mi vida. Hay un versículo que no es el que le voy a leer, que otro, porque yo muy de eso con Dios, ¿verdad? En la iglesia, pasaron cosas y un día pasó algo como muy fuerte que ni me acuerdo. Yo tenía mucho pique, rabia, como molesta. Entonces yo me fui a mi casa y me entré a bañar y el Señor me dio un versículo bañándome. Y yo, en serio, quiero salir rápido porque ¿qué es lo que Dios me quiere decir? Cuando yo leo, no me acuerdo ahora mismo dónde está, pero nunca se me va a olvidar. Y dice, paz, o sea, yo estoy molesta, me está pasando tantas cosas. Me dice, paz, paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Yo doy una paz, no como el mundo la da, pero yo estoy leyendo este versículo, pero en ese momento Dios sabe que yo no estoy convencida. Yo decía dentro de mí, pero qué paz. Pero ahí mismo estoy leyendo, ¿verdad? Y el Señor pone otro versículo en mi mente y yo lo busco y dice, desde lo como que Dios me dijo, oh, tú no tienes paz, no puedes tener paz. Entonces me lleva a este que dice, tampoco no me acuerdo dónde está, pero no lo olvido. Dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatarán. O sea, Dios me dijo, ni comenzó contigo, ni va a terminar contigo. Si tú no te pones en paz, no va a poder arrebatar esto, porque esto no comenzó contigo, ni terminará contigo. Fue lo que yo entendí que el Señor me quiso decir ahí. Y mucha experiencia que yo he tenido con Dios, ¿verdad? Como le digo, nunca me imaginé que yo iba a ser una mujer cristiana, nunca. Y entonces, mira lo que Dios usa, una niña que yo no le he visto más. Dios no quería algo con esa niña, sino conmigo. Conmigo. Entonces, yo
he venido a Cristo y dentro de que vengo a Cristo, he dejado muchas cosas. Entre todo eso, se quedó mi matrimonio, se quedó ahí. A pesar de yo ser una mujer cristiana, que Dios está trabajando conmigo, no, 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 no. Yo no aguanté, no toleré nada de eso. Y entonces, pues nada, yo le pido al Señor, después que yo me vi en todo eso, porque el Señor también me sacó de la mentira, que posiblemente eso es otro testimonio, me sacó de la mentira, viví en viviendas públicas, no quería pagar los impuestos como era en Estados Unidos, porque esta gente tiene más que yo. Y cuando vine a Cristo, entonces vino el Señor y me jaló, ya tú sabes, alineándome hasta el sol de hoy, Ebenezer. Pero este versículo con mi forma de ser, de águila, que siempre está como sola, no me importa de estar sola. Eso es antes de Cristo y después de Cristo. Por tantas cosas que me pasaron, nunca, yo sé que han habido diferentes testimonios, que la persona ha hecho de todo. Y me acuerdo cuando el testimonio de Belki Matos, que me tocó orar por ella a la hora que terminó el testimonio. Yo estaba quebrantada porque ella tuvo que dejar sus hijos por una situación y yo la tuve que dejar por otra. Al final se quedó, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que Dios me ha dado esa fortaleza. Yo entiendo que si no hubiese sido por mi forma de ser, o sea, yo nunca entré ¿verdad? Ni en alcohol, ni droga, ni me crucé para otro lado, nada, ni tatuaje, ni nada, ni me prostituí. Lo que hice fue trabajar mucho porque eso fue lo que me enseñaron en mi casa, ¿verdad? Entonces, nunca lo pude hacer. No es que soy aquí, como dijo Jesús al joven rico cuando él le dijo, maestro bueno, y él le dijo, ¿y por qué tú me llamas bueno si no hay nadie bueno en esta tierra? Bueno, solamente hay uno y tú nunca has ido al cielo. Entonces aquí ninguno somos buenos y los testimonios, ese testimonio que da cada una de las personas que viene aquí, a nosotros no ayuda muchísimo. Pero a mí como mujer, ¿verdad? Me ha tocado duro. ¿Por qué? Por mi forma, por no someterme. Entonces yo le pido, ¿verdad? A todas las mujeres que están aquí, que tienen sus esposos, no es que es un abuso lo que tú vas a aguantar de tu esposo, porque tú entiendes cuando es un abuso, pero que tú te sometas, mujer, porque Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Nosotras las mujeres no hemos salido del diseño, porque somos las mujeres, somos fuertes. Dios nos dio a nosotras una encomendación que no se la dio a Adán. En el huerto del Edén, Dios le dio una encomienda, a cada uno le dio su ultimátum. Y yo entiendo que de una Dios no le dio el ultimátum a ellos. Yo me imagino que el huerto estaba seco de toda la hoja que se pusieron y Dios dándole chance, porque nosotros como papá le damos chance a los hijos. Cuando Dios llamó a Adán y a Eva y a la serpiente, una representación de nuestro adversario, le dio el ultimátum. Parece que no entendieron, no se arrepintieron. Esa es mi opinión personal. Pero cuando yo entendí que Dios allí dio un ultimátum y le dijo al hombre lo que él iba a hacer, trabajarás, vivirá del sudor de tu frente. Pero a Eva, aquí nadie cogió la culpa. Entonces yo he aprendido a coger mi culpa. Trabajo con la mía. Señor, sí, soy culpable. Sí, Señor, yo lo hice. ¿Qué vamos a hacer? Porque aprendí de ahí que nadie quiere la culpa. Siempre hay otro, porque siempre hay dos y el otro el culpable. El punto es que a Eva le dijo, tú parirás con dolor. Tú le vas a pisar la cabeza a la serpiente. Ella te va a herir en el calcañal, pero tú la vas a pisar. O sea, cuando yo vi eso yo me lo aplico a mí y a la serpiente le dijo, tú vas a comer polvo, toda tu vida te vas a arrastrar. O sea, cuando yo leo esto, yo personalmente, yo digo, Dios mío,
pero usted no me mandó a trabajar a mí. Usted me mandó a estar enfocada. ¿Dónde? En pariendo a mis hijos, atendiendo a mis hijos. Entonces, cuando yo entiendo que nosotros somos polvo de la tierra, Dios hizo a Adán del polvo. Entonces Dios le dio un ultimátum a la serpiente, que es una representación de Satanás. Comerá polvo. Entonces, una mujer que no está enfocada como estaba yo, ¿verdad? Que tuve que trabajar duro por mi forma. Pues mis hijos, mira lo que le pasó, porque mis hijos son polvo. Entonces, ¿qué es lo que Satanás está comiendo? Polvo literal, no. Somos a nosotros los humanos. Porque una mujer que está enfocada en su matrimonio, en su casa, con su marido, ella no le importa comer arroz con huevo, como hizo mi mamá, que éramos 6 hijos y ella 7, y el único que trabajaba era mi papá. Entonces, es un diseño que Dios hizo en el huerto del Edén. Entonces, nosotros las mujeres, no sé cuál fue la primera que nos puso a nosotros, que feminista. Porque nosotros vemos aquí a una Débora, era Débora que se llamaba, la esposa de Lápido, era Débora, que ella era profetisa, que ella fue el que ganó la batalla con Jael. Débora era, ¿sí? Ella se sujetaba a su marido y trabajaba para el Señor. Entonces nosotros nos damos cuenta que nosotras no nos sujetamos. No nos sujetamos. Nosotros vemos ahí la otra que se llama Abigail. Decía que su marido, ella se sujetaba a él. Acuérdense lo que ella hizo. Dijo, agárrenme este hombre aquí, que yo voy para acá, para donde David, porque David va a acabar con todos nosotros. O sea, ella se sujetaba a él, a pesar de lo que él era. O sea, yo lo que entiendo es que entonces Dios nos está diciendo a nosotras las mujeres, y ese es mi testimonio, parte de mi testimonio, de que Dios ha sido demasiado bueno conmigo, porque hasta aquí estoy. Me ha demostrado que Él es real, que después de Él soy otra mujer, porque yo misma me tengo que aconsejar. Yo digo, Padre, yo quiero ser esa mujer que ustedes diseñó desde el principio, pero ya Él me dijo, tu carácter es lo que te salvó. De este lado, vamos a moldearlo de la forma correcta. Aprende a hablar, ya no hable tanto disparate. Entonces, a veces yo tengo que corregir a la gente, no diga eso, no lo diga, porque sé por qué te lo estoy diciendo, porque cosa que yo dije, yo la vi, llamando a Dios, yo llamé, le dije a Dios, yo le fui muy específica con el esposo que yo quería, específica, a pesar de que no conocía a Dios, fui muy específica en lo que yo quería. ¿Y que ustedes creen? Dios mandó el hombre exactamente igual. ¿Y dónde está el hombre? En su casa y yo en la mía. ¿Por qué? Porque no me sometí, no me sujeté. Entonces, yo le digo al Señor, yo estoy muy arrepentida de todo lo que yo hice, Padre. Incluso yo, ¿verdad? Saqué como usted es mi papá y usted es un Dios de pacto, usted no quita su pacto. Yo hice un pacto con este hombre. Yo dije que era que hasta la muerte nos separara. Me acuerdo que predicó el coach Arturo y dijo, un día, Dios te va a poner a hacer lo fácil y lo difícil lo va a hacer él. Ese día me acuerdo que él habló de la piedra y Lázaro. Dios te va a poner a ti a mover la piedra y él va a hacer lo imposible. Entonces ese día yo dije, ok, yo me apropio de esta palabra y yo voy a mover la piedra, saqué mi foto de mi boda, la puse por acá, por allá donde yo la vea. Digo, Padre, yo renovo, yo agarro mi pacto, estoy arrepentida. Si usted quiere que Lázaro salga de la tumba, él va a salir. Pero yo estoy removiendo la piedra hoy en este día. Yo tengo un niño, mi niño tiene 11 años, ha sufrido muchísimo. Yo, a pesar de ser una mujer cristiana, bautizada, yo no pensé en él. Para nada. Cuando yo le dije a ese hombre, no más, se acabó, papá. Bueno, el punto es que mi niño y yo estamos orando. Dice, hay un versículo
que él y yo no encontramos, que dice que si dos se ponen de acuerdo en una oración y lo cree, lo verá. Yo le dije al niño, bueno, este es nuestro versículo, tuyo y mío, vamos a orar. Él se cansa a veces porque él no ve que está pasando nada. Yo le digo, no te desesperes, aún estamos aquí y tenemos la fe de que tu papá va a volver. Esa es nuestra fe. Entonces, cuando yo cuento ese testimonio, le digo a la persona que estoy orando para que él vuelva. ¿Qué? Él mismo, sí, él mismo. Aquí yo no fui fácil. Lo machaqué demasiado, le dije tanto disparate, tantas cosas, y a pesar de todo, duramos casi 15 años casados. El hijo vino después de 5 años de estar casado. Entonces, son un sinnúmero de cosas que nosotros tenemos que alinearnos con lo que Dios está hablando todos los días de nuestras vidas. Y este versículo, ya para terminar, porque gracias a todas las que me dieron el apoyo, el Espíritu Santo hizo que yo dijera lo que Él quisiera que yo dijera. Pensé en muchísimas otras cosas y todo, pero son las 8:09 de la mañana. Entonces yo, en mi carácter que tengo, he sido siempre muy seria, tengo esos 9 años en el Evangelio, nunca he querido salir, quiero ir más hacia adentro. Cuando llegué a Icumín, estaba yéndome, me había ido de mi iglesia, que fueron no por doctrina, fueron por otro tipo de cosas, que es como que Dios dijo, hasta aquí llegaste. Ya conocí a la pastora Zulma a través de mi otra congregación. Una vez soñé con la pastora Zulma y de verdad que fue impresionante porque era como que ella me decía que si yo no me veía trabajando con ella, a pesar de yo estar en mi otra congregación, ella colaboraba con mi pastora. Pero en ese punto de mi sueño, mi pastora me llamó y se acabó ahí. El punto es que luego yo me fui de la congregación y yo no quería hablar con nadie, yo quería que Dios me hablara, yo me sentía muy triste, muy mal, y yo no hablaba con nadie, yo quería hablar con Dios. El punto es que la pastora Zulma, el Señor le dijo que me apacentara. Yo tampoco quería hablar con nadie, y llegué a este devocional porque ella es como mi hermana, como mi hija, y trabajamos juntas, es una de mis empleadas, que somos más que amigas, la veo como mi hija. Me invitó al devocional. Yo le decía, yo no quiero ir a ninguna parte, a mí no me está invitando para ninguna parte, que te dije que no quiero escuchar a nadie. Pero ella seguía insistiendo hasta que un día yo entré. Y de ese día que entré, me dijeron que si quería, ¿verdad? El anuncio que se pone entre amigas, si quiere, pues puse mi número y hasta aquí estoy. Pues Icumín ha sido de mucha bendición para mí, porque aquí hay yo le digo a la persona que hay palabra fresca todos los días. Me ha ayudado muchísimo en mi crecimiento espiritual, porque todos los días yo salgo con una palabra, ¿verdad? Yo me congrego, mi otra iglesia también es virtual, pero aquí es diario, diferente. O sea, yo digo, wow. Personas dicen, cuando me oyen, me escuchan hablar y todo y eso, que yo le hablo de Cristo, porque no me voy a callar. Me dicen que donde me congrego. Le tengo que decir, y hay personas que no les gusta virtual. Entonces, lo que yo me he alimentado, yo no lo cambio por nada, a pesar de que no estoy dentro de 4 paredes. He aprendido muchísimo con ustedes. Le doy muchísimas gracias a todas por aguantarme y soportarme las veces que no hemos visto cara a cara. Quiero ser responsable con lo que Dios me llamó a hacer, que en realidad es ser su hija, ser su sierva, ¿verdad? Le doy gracias. Y este versículo lo voy a leer para cerrar, porque cuando muchas veces actúo de la forma incorrecta, personas ponen su dedo sobre mí, me dicen que si yo no soy una mujer cristiana, le digo, sí lo soy, pero aún estoy aquí en esta carne, en este estuche. Aquí no hay serafines ni querubines en la tierra, ¿verdad? El que tú no veas en la tierra es porque ya la hizo. Pero mientras tanto estemos aquí, tenemos un adversario que es, que sabemos que la palabra nos dice que tenemos que resistirlo porque él está ahí haciendo su trabajo. Entonces, a mí me gustó como yo conocí a Jesús en la pasión de Cristo, en Semana Santa, ¿verdad?
Me encanta Jesús, me fascina Jesús, porque Él caminó en esta tierra y Él fue así como cada uno de nosotros. Como todos saben, pues nació, nadie sabe cuánta cosa Él pasó, porque sabemos que vimos a Jesús a los 12 años, ¿verdad? Lo presentaron en el templo, después a los 12 años y después cuando tenía 30. Volvimos a ver. ¿Qué pasó Jesús? No sabemos, la Biblia no nos lo explica. Pero cuántas cosas Él pasó, sabemos que Él es nuestro estandarte. Sabemos, ¿verdad? Todas las cosas que Él pasó, porque aquí lo tenemos escritas, pero hay cosas que no están escritas, que no nos incumben a nosotros saberlas. Entonces yo voy a leer este versículo, que es el que yo me gusta de mi padre. O sea, no, me gustan todos, pero este yo me lo quiero aplicar todos los días de mi vida. Y está en Mateo 11, 29. Y dice así, venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo haré descansar. Dice el 29, yo leí el 28 primero, dice el 29, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Yo quiero ser, siempre le digo al Padre, ser mansa y humilde como Él, porque Él nos dice a nosotros, mírame a mí y parécete a mí. Sé mansa, Albania. Mi mamá siempre me lo decía, desde siempre. Y es como que cuando lo leí, eso me hizo un contraste, que mi papá siempre estaba trabajando, pero mi mamá siempre estaba en la casa. Y como yo tenía ese carácter así, y a veces no me gustaba hacer las cosas, mi mamá siempre me decía, y crecí, fui creciendo con ese carácter. Mi mamá siempre me decía, mija, sé mansa. La oveja mansa se mama su teta y la ajena. Y yo, wow. Entonces me encuentro con este versículo que mi padre me dice, sé mansa y humilde como yo. Me llama por mi nombre, Albania. ¿Qué te pasa, mija? Sé mansa y humilde como yo. Mírame a mí, no mire a nadie. Mírame a mí. Y cuando tú no encuentres que tú sientes que se acabó todo, vuelve a la cruz y reclama tu herencia, esa que yo pagué en esa cruz por ti. Y yo digo que Él no murió por todo, Él murió por mí. Porque cuando yo pongo tanta gente, me siento tan pequeña como Zaqueo. Y yo digo que el último nombre que Él dijo fue el mío. Albania, por ti vine a la cruz. Sé mansa y humilde como yo. Y tengo que luchar con eso todos los días. Porque la vieja Albania quiere venir y se quiere imponer. Y yo le digo, tengo que ser mansa y humilde. Porque mi papá se siente se siente orgulloso de mí. Cuando yo soy mansa y humilde, cuando me parezco a él. Todos los papás quieren que sus hijos se parezcan a ellos. Cuando ellos hacen las cosas bien, ¿cuánto te parece a tu papá? Y el hijo, cuando se siente orgulloso, dice, ay, qué bueno. Cuando un papá le dice al hijo, estoy tan orgulloso de ti. Oye, qué cosa tan grande. Y yo sé que yo nunca he visto a Dios, porque a Dios no lo podemos ver, pero Él es real. Quiero ser mansa y humilde como Él. Muchas veces soy muy fuerte porque no me gusta ver la persona en el suelo, pero yo no soy Jesús. Él me levantó a mí. Y yo quiero decirle hoy en esta mañana que me ayuden a ser mansa y humilde, porque yo quiero la corona de vida.
que ya Él me prometió. Quiero ser responsable. Y este es parte de mi testimonio, que mi carácter es muy fuerte, pero yo quiero seguir adelante. Y yo le he dicho al Señor, si le voy a fallar, Señor, mejor lléveme, porque lo que yo vivía allá afuera no se compara con lo que yo estoy viviendo aquí. Porque mucha gente dice, ser cristiano es muy difícil. Sí, si tú lo pones tan difícil y no obedece. Porque allá afuera hemos llorado más que aquí, nos han ofendido más que aquí y no tenemos que quedar allá. Porque hay dos reinos. O le sirve a uno o le sirve al otro. No puedes vivir en los dos. Gracias. Que Dios la bendiga a todos en esta mañana y gracias por escuchar mi testimonio. A todos. Señor, doy gracias en esta mañana, Padre, por este tiempo que nos ha permitido estar aquí todas reunidas en su nombre, por escuchar, Señor, el testimonio de su hija, Padre. Gracias doy por la vida de su hija, Señor. Gracias doy, Padre, por lo que usted ha hecho y por lo que vas a hacer y por lo que seguirá haciendo en su vida, Señor. Doy gracias, Señor, porque solo usted puede sacarnos, Señor, del hoyo cenagoso. Solo usted puede hacer tan grandes obras como las que usted hace en cada uno de nosotros, Señor. Gracias doy en esta mañana, Señor, por su vida. Y oro, Señor Padre, Dios Todopoderoso, que sea usted, papá, siguiendo, moldeando, levantando, fortaleciendo, llevándola en sus manos, Señor Padre eterno, para que ella, Señor Padre, pueda seguir testificando y pueda seguir, Señor, siendo restaurada, sanada, Señor Padre, porque así como cada uno de nosotros, Señor, hemos sido moldeados y estamos en el proceso, Señor Padre, de ser levantados, de venir cada día más a rendirnos a sus pies, Señor, de buscar, Señor, su rostro, su justicia, Padre, de seguir, Señor, caminando sostenido en sus manos, Padre, porque no nos debemos soltar nunca de sus manos, Señor, Padre, porque como dice la palabra, el que tiene a Dios lo tiene todo. Y nunca más debemos volver atrás, porque solo en usted hemos encontrado deleite, hemos encontrado gozo, hemos encontrado todo, Señor. No hay nada, no hay nadie como nuestro Dios. Solo Él es el que nos da, el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos da vida y vida en abundancia. Por eso en esta mañana doy gracias por la vida de esa sierva y doy gracias por lo que Dios ha hecho y lo que estás haciendo en su vida. En el nombre poderoso de Jesús, que Dios le bendiga, Dios le guarde y que el Señor Dios Todopoderoso siga obrando en la vida de cada uno de nosotros, no solamente en la sierva, sino en todos nosotros. Que Dios nos ayude a permanecer siempre firme en la fe, no importando las circunstancias, que nos mantengamos siempre firmes, creyendo en Él, en su palabra, mirando todos los días, levantarnos y mirar hacia arriba y darle gracias, papá, por lo que por gracia usted nos da, porque Dios ha sido bueno. Que Dios me le bendiga y Dios me le guarde a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.